Hola, un saludo para todos y bienvenidos a este espacio de Quindío Inspira. Hoy les quiero contar que tengo unos invitados maravillosos, unas personas que me van a estar acompañando el día de hoy. Estamos con el profe César Augusto Marín López, que es un especialista en gerencia y mercadeo, economista de profesión, una persona que ha tenido muchos logros a nivel profesional y que tuve el gusto de conocer digamos como en un diplomado, ¿fue eso, profe? En un curso de branding. En un curso de branding. Entonces, bienvenido, profe, a este espacio de Quindío Inspira. Queremos hoy que nos cuente un poco de su historia, así que bienvenido a este espacio, profe. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por este espacio para hablar un poquito de lo que nos gusta, ¿no? Y toda esta parte de marketing, de branding, de construcción de cosas interesantes para nuestras soluciones, como sean productos o servicios, en fin, bueno, y para emprendedores, obviamente, que es otro tema que nos gusta bastante. Y bueno, buen espacio. Gracias, profe. Bienvenido. Y también les quiero contar que el día de hoy tengo un acompañante, más que un invitado, un acompañante muy, muy especial. Él es mi hijo, Suneva Agudelo Hoyos, quien quiere acompañarme el día de hoy a realizar esta entrevista y creo que me va a seguir acompañando en algunas entrevistas. Así que bienvenido, Suni, a este espacio, mi amor. Te amo mucho y qué bueno que estés aquí el día de hoy. Bueno, muchas gracias a mi mamá por aceptarme la invitación de poder compartir este espacio juntos. Creo que es un espacio necesario para toda nuestra región y también muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy por aceptar la invitación y por estar aquí presente. Bueno, entonces vamos a empezar, profe. Nosotros estuvimos indagando, como ya hemos tenido algunos acercamientos, pues también yo tengo como una idea de su historia de vida. Y hablemos de ese nacimiento suyo, profe, en Buenaventura. Cuéntenos un poquito de esa historia. Hágame el bendito favor, pues es que esos son 55 años para atrás, ¿no? Eso es un tema. Bueno, ¿qué pasó ahí? Mi padre es de aquí, de Armenia. Sí. Mi madre es rola, bogotana. Ellos se conocieron en Girardot. Poquito de historia o de prehistoria, me voy mucho para atrás. Y mi padre con su hermano mayor se fueron a vivir a Buenaventura. El hermano de mi padre era ferretero, tuvo una gran ferretería. Con mis padres comenzaron pues allí conociendo un poco esa parte comercial, esa avenida comercial, y luego mi padre se independizó y montó la papelería Don Quijote en Buenaventura. Una papelería que duró allá más de 20 y pico de años, y pues en ese orden de ideas ahí nacimos mi hermano, que es el mayor, y yo. Y afortunadamente, digo yo, no disfruté Buenaventura como lo hubiera querido hacer, porque yo me vine de 5 años de allá para acá, para Armenia. Claro. Entonces, pues digamos que mis raíces son de Buenaventura, pero pues toda mi vida ha sido aquí en Armenia, donde he aprendido, he crecido, he construido familia y bueno, ahí estamos en ese proceso. No, profe, le quería preguntar si de pronto tiene algunos recuerdos allá en Buenaventura, cuando usted era pequeño. Totales, yo tengo muy mala memoria, eso sí, pero hay unos recuerdos que definitivamente mi padre nos dio muchas alegrías, muchas experiencias interesantes, y pues Buenaventura es mar. Yo amo el mar, y cada fin de semana mi padre tenía una lancha y nos íbamos a La Bocana, o nos íbamos a Ladrilleros, o a La Barra, o a pescar. Entonces cada 8 días era en lancha. Nos comimos bastante solitas porque hay cierta parte, cuando vivíamos de Buenaventura a Ladrilleros, en Ladrilleros hay algo que lo llaman el Paso del Tigre, y eso es bastante feo. Las olitas allá son bastante interesantes. Entonces de eso sí me acuerdo mucho, porque eso era la berriada más horrible con mi hermano y mi mamá tratándonos de calmar, y mi padre bravo porque no nos calmábamos. Entonces historias interesantes, y lo bonito es, soy del mar, definitivamente. Me hace mucha falta y trato de ir cada vez que pueda a Buenaventura.
Qué bonito eso, profe. Sería muy chévere también que nos contara cómo fue ese cambio de venir de ese puerto, ¿cierto? Buenaventura es un puerto y pues esa playa a esta ciudad, cómo fue esa transición familiar, de ese cambio tan, pues como por decirlo así, tan drástico. Digamos que para mí no fue un cambio radical porque estaba muy pequeño, pues difícil. O sea, es cierto pues que uno, digamos que uno se goza más el mar que el mar verde, porque eso es otra cosa que uno de los cambios Sí. interesantes que hubo, pero a mis padres sí les dio duro, sobre todo a mi padre, porque mi padre era el que pescaba, se alcanzó a ganar premios de pesca ya bien interesantes, él fue pescador de mar. E incluso estuve en Costa Rica pescando, entonces a él sí le tengo que haber dado muy duro, mi madre no tanto porque mi madre sí fue más citadina, rola. Entonces el tema es ese, pero no, la verdad es que el cambio no fue radical digamos que por lo pequeño que es, que con el cual nos vinimos de allá, pero pues aquí aquí mi padre volvió a montar otra papelería Centenario, duró alrededor de unos 15, 18 años. Y bueno, ese es el tema pues que nos trajo nuevamente acá. No, sobre todo nos vinimos para acá, de acuerdo a mi padre, fue por la educación nuestra, tanto la de mi hermano como yo. Él quería mirar Cali, pero en últimas decidió venir nuevamente a su terruño. Qué bonito, profe. ¿Quieres preguntar algo? Bueno, yo tengo una pregunta y es que, bueno, tú naciste en Buenaventura, pero creciste en Armenia. ¿Cuál es tu identificación cultural? ¿Cómo te identificas? ¿Te identificas quindiano? ¿Te identificas del Valle del Cauca? ¿O cómo es esa identificación cultural para ti? A Carachas. No, yo soy del Valle. Yo soy de mi puerto y aunque no tengo nada, ni color, ni hablado, ni nada, pero el tema es que soy del Valle, pero no quiere decir que no quiera Armenia. Armenia es la que me ha dado todo en última instancia como individuo, como persona y como profesional. Claro. Entonces, pues culturalmente, hoy en día, ¿cómo es que decimos? Somos del mundo. Sí, 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 eso es cierto. hoy toca hacer como esa conclusión. Pero valle es valle, lo demás es loma, Ujú. como dicen. Está bien, profe. Sí. Profe, sería muy chévere que nos contara, digamos como, bueno, ya ¿cómo se dice? Se establecieron aquí en la ciudad, empezó pues tu papá con el negocio, pero sería muy chévere que nos contaras cómo fueron tus primeros acercamientos a esa parte del emprendimiento y también cómo decides tú que vas a estudiar economía, como toda esa parte como profesional, cómo empiezas a desarrollarla o cómo empiezas como ¿cómo se dice eso? A enfocarse por esas líneas. Pues Dani, mira que el tema es bien complicado y como siempre a mí me quiebra la voz cuando toco ese tema porque me impactó mucho. Fue algo que son cosas de la vida. Cuando yo terminé mi bachillerato, yo me quería ir es que para la naval. Ujú. Hice toda la vuelta, pero fui tan bruto que no pasé o no tuve buenas pruebas de estado, entonces no pasé a la naval. Segunda opción era arquitectura. Ok. Arquitectura aquí en Armenia no había y digamos que no teníamos pues como las condiciones para mirar una arquitectura en Manizales o en Bogotá, bueno, qué sé yo. Y solo quedaba una opción y era mirar la Gran Colombia, Ujú. donde había economía, en esa época no había administración de empresas. Y digamos que en cierta forma nació la venita de mi padre, aunque yo no soy muy comercial, ¿sí? Yo no soy muy de vender cosas, pero me gustaba mucho el ir más allá, lo que llamamos hoy la parte de estrategia. Y cuando leí el pensum de economía en esa época, a mí me gustaba pues hacer como muchas comparaciones. De hecho, siempre le he dicho a mis estudiantes, antes de meterse en una carrera, miren en dónde están parados. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí me empezó a gustar ciertas materias que me hacían pensar
mucho la parte contextual, la parte del entorno y ese tema. Entonces me decidí por estudiar economía y obviamente cursé, la saqué sin problemas y digamos que paralelamente mi padre me dio la oportunidad de empezar a conocer un poco el negocio, la papelería que él tenía, sí, y digamos que me fue soltando. Y ahí fue, digamos, como más que errores, fue por desconocimiento de muchas cosas. Siempre he dicho que una cosa es lo que tú aprendes a nivel de tu profesión, de lo que te gusta hacer, otra cosa es lo que te vas a enfrentar realmente en este tipo de empresas, en este tipo de negocios y sobre todo negocios comerciales que se necesitan mucha relación, ¿sí? Claro. Pero también mucho conocimiento financiero y mucho conocimiento tributario. Entonces, por ahí fue un ejercicio que infortunadamente nos llevó a la quiebra en mis manos, ¿sí? Entonces, es doloroso porque fue un negocio de mi padre por más de 30 y pico de años y digamos que esa espinita la tengo todavía ahí, pero bueno, digamos que eso es una experiencia que yo siempre he transmitido a mis estudiantes y cuando tengo la oportunidad, yo creo que el tema es, usted tiene que reconocer muchas cosas aparte de lo que tú te enseñan en la universidad. Eso es un tema importantísimo. El ejercicio es conocer dónde estás parado para tomar decisiones que realmente te validen hacia dónde te quieres ir. Y digamos que eso para mí es uno de los principios de todo emprendedor. Si tú simplemente estás pensando en vender una cosa, no te quedes simplemente tapándote con esa miopía de mercado que a veces tenemos y no vemos más allá de las consecuencias que pueden tomar ciertas decisiones por falta de conocimiento, podemos tener ciertos errores. Entonces, el aprendizaje fue grande y después de eso ya, digamos que me metí en el ejercicio ya de dependiente, de empleado. Empecé a trabajar, tuve una muy interesante época en la Cámara de Comercio de Armenia, en la época precisamente del terremoto. Ujú. Ahí tuve la oportunidad de acompañar el ejercicio de la ONG Cámara de Comercio en la parte económica, en la parte de apoyar empresarios, y ahí empecé como ese relacionamiento un poco más de aprender de ellos, de conocer cuáles eran sus necesidades, de sus proyecciones, y más en ese momento, en esa etapa que muchos empresarios perdieron prácticamente todo y la Cámara ofrecía como unos centros de desarrollo en unas grandes bodegas y ahí albergamos muchos empresarios a nivel de la madera, de los zapatos, de la confección, de la metalmecánica. Entonces, ahí tuve una enorme oportunidad de entender mucho este tema empresarial me empezó a tocar aún más la parte del mercadeo. Y digamos que hubo un amigo me acabó de empujar, vea, usted tiene que empezar a meterse como especialista en algo y nos metimos en la especialización de gerencia y mercadeo y pues ahí me metí ya más en profundidad en este tema. Abuelo de pájaro, Dani, ese es como el tema de que me amarró este ejercicio que me apasiona en cierta forma del marketing en pro de crear empresa, pero empresa real, empresa que entienda muchos Con sucesos. cimientos. Sí, exacto, con buenos cimientos, porque eh, no podemos seguir creando empresas de subsistencia, como digo yo, que es uno de los grandes errores que pueden haber. Claro. Me gustaría, profe, que nos compartieras de ese momento de la quiebra, que siento que es como como un temor tan grande que tenemos todos los seres humanos a fracasar, a que las cosas no nos salgan bien, a reconocer que cometemos errores. Pero yo pienso que siempre de esas experiencias quedan muchos aprendizajes. Entonces sería muy chévere que nos compartieras, profe, como cuáles fueron los mayores aprendizajes que tuviste de esa experiencia, y no solo a nivel comercial o de emprendimiento, sino también a nivel personal, como qué lecciones te quedaron de esa experiencia y cómo en cierta medida pudiste transitar esa experiencia a la que tantos seres humanos hemos tenido mucho miedo. Dani, vea,
más que la parte de conocimiento, que te lo decía ahorita, es el no comunicarnos, el quedarnos callados. Mi padre siempre me lo dijo, el tema era que yo le pasara a él de vez en cuando, le contara cómo iba la papelería y todo eso, y yo poco lo hacía. Y obviamente una de las cosas que me dejó marcado, papi, esto sucedió porque tú nunca me hablaste, a pesar de que llevábamos buena relación, pero posiblemente hay unos temores que uno decía, pero es que yo no fui capaz, pero me da miedo afrontar el no fui capaz. Ok. ¿Sí? Ahí hay un tema humano y te lo voy a trasladar a lo que le sucede mucho a mis estudiantes cuando entran a fase práctica. Ellos, aquí en nuestro modelo dual de administración de empresas, es lo que normalmente yo he visto en estos 10 años que tengo en la universidad con estos muchachos de administración, donde yo les digo, no se queden solos, vayan a la empresa, pero no pierdan el contacto ni con su tutor, que es el dueño de la empresa donde están haciendo la práctica, ni con el docente que los va a acompañar. Y seguimos en la misma. Por ejemplo, Claro. en este periodo tengo unos chicos que les gusta quedarse solos. Y uno va a ver, bueno, y muéstrame el avance y no llevan nada. Entonces, eso mismo me pasó a mí antes de pensar tanto pues como en el conocimiento y en otras cosas, pero humanamente no nos podemos quedar solos, ¿no? Humanamente tenemos que comunicar lo que está sucediendo y a veces nos ensimismamos como emprendedores y no, yo quiero llevar la carga solo y punto. Eso no es bueno hacer. Esa es una de las primeras lecciones importantes que tengo y la transmito todo el momento, todos los momentos que yo pueda a estas generaciones. La segunda importantísima es administrar. Administrar no es fácil y administrar, nosotros sabemos que lo rico es administrar sin recursos, porque administrar con recursos pues no existiría la administración. Eso es un dicho que tienen hoy en día los administradores. Entonces el tema es administrar sin recursos y es, como te decía ahorita, esa toma de decisiones calculada. Y para tomar decisiones calculadas tienes que estar informado. ¿Sí? Y otro de los elementos importantes, así a ti no te gustan las finanzas como a mí, a pesar de que soy economista, Ok. ¿sí? Eh, uno de los errores graves, pero no tanto en la parte financiera normal, sino en la parte financiera tributaria. Porque otro de los elementos que nos llevó a la quiebra fue unos errores tributarios enormes y lo que nos tocó hacer fue entregarle la papelería a la DIAN. ¿Sí? Ay, Dios Entonces, mío. ese fue el mayor golpe que pudimos haber recibido porque ya, como era una sociedad limitada, casi que todos nuestros recursos se fueron detrás. Mm. Entonces, era un tema ahí fuerte, familiar, pues que, que todo eso cabe, digamos, como hombre, analicemos todos esos detalles. Y a la gente le tiene miedo a la parte tributaria, le tiene miedo a la DIAN y yo le digo, no le tengan miedo, antes hablen, como lo decía ahorita, hablen con esa gente, incluso la DIAN no es nada del otro mundo, ellos mismos asesoran en los procesos y muchas empresas tienen problemas tributarios de declaraciones y todo eso y se quedan callados, entonces ahí está otro gran problema que pueden tener las empresas en ese sentido. Y eso es conocimiento, eso es más que todo ese tema. ¿Sí? A mí me fue muy bien en la parte de relaciones con el talento humano, digamos que eso mi padre era excelente en eso, mi madre también, porque mi madre hacía parte también de la papelería, todo eso era un negocio familiar y a nivel de relaciones con nuestros colaboradores era excelente. En el mismo mercadeo hacíamos bien las cosas, pero digamos que administrativamente en su conjunto había ciertas brechas. Claro. Sería también, profe, que tú nos contaras, ¿tú consideras que ese fue como uno de los momentos, como de los retos más grandes que has tenido en la vida, o han habido momentos más difíciles que ese? O sea, como retos más grandes en todo sentido, o sea, profesional, personal. Digamos que más que reto fue una enseñanza, porque yo no, digamos que precisamente porque no lo asumí como un reto real, fue un totazo, pues ahí puntual. Y pues yo en esa época tenía 25 años, 23 años, cuando mi padre me ofreció esa oportunidad, que mal que bien todo el aprendizaje ahí fue total. Digamos que el arrancar nuevamente como empleado,
porque yo antes era empleador, ahora fui empleado y sigo siendo empleado, aunque por ahí con mi esposa hacemos pinitos de emprendimiento, pero digamos que uno queda con el temor. La verdad yo quedé con un temor y prefiero más trasladar muchas experiencias de todo lo que hemos vivido con mi esposa y mis hijos que realmente emprender, ¿verdad? Mejor dicho, si vamos a hablar de emprendimiento, me tengo que traer a mi señora, ¿sí? Pero yo lo Ok. traslado más en el conocimiento, en la vivencia, ¿sí? Y esa es como la parte que yo estoy haciendo en este momento, ofreciendo pues como esas inquietudes que los empresarios no caigan. Bueno, yo quiero hacer una intervención. Es que tú dices que tú haces un excelente equipo con tu esposa. Cuéntanos un poquito cómo se complementan esas dos cosas para realizar esos proyectos que tú dices, esos pequeños emprendimientos, y cómo ella también te puede ayudar en esos momentos que tú lo necesitas. Mi esposa es la relacionista pública. Mi esposa es negociadora internacional. Ella Ujú. trabajó como 17 años en la zona franca del eje cafetero y ella ascendió brutalmente ahí en esa empresa y ella terminó como directora comercial de la zona franca eh, en su época, ¿cierto? Y ella tiene una habilidad enorme de, de llegar a las personas, de conectar con ellas, como es la palabra que a mí más me gusta en estos términos. Y es una persona que gracias a esa habilidad, pues, tiene la posibilidad, obviamente, de conocer qué soluciones necesita esa persona para ofrecerles. Ujú. Y mi esposa siempre se ha movido en el área comercial. Mi esposa fue directora comercial de la Zona Franca, directora comercial del anterior Calima, hoy Plaza Flora. Fue gerente de Mocagua a nivel del centro comercial que está allí. Fue directora comercial administrativa de Café San Alberto. Sí. Directora administrativa de Celifruit. Mm, Mejor O dicho, sea, mi esposa sí ha experiencia. tenido, y nosotros nos sentamos y ahí está, digamos, como lo que yo no he vivido porque yo no tengo esa habilidad. Y yo le digo a ella, cuando necesites algo más estratégico, ahí sí llaman. Pero las habilidades que ella tiene comercial, ella me da sopa y seco. Entonces, todo eso yo lo recibo, lo proceso y lo transmito. Digamos que es como la habilidad que como pareja tenemos, somos totalmente complementarios en ese ejercicio. Qué bonito eso. Bueno, y también quiero preguntarte, como estábamos hablando de todo este tema tributario que a veces en los empresarios es muy miedoso, o le tienen mucho miedo, o le tienen mucho pavor, o viven emberracados con la DIAN porque les va a embargar, porque les va a quitar, por todo este tipo de cosas. Entonces, quiero que nos cuentes cómo tú recomiendas llevar esta relación con la tributación y con la DIAN. Uno es que lo más básico es que hagas el registro de todo lo que tú hagas a nivel de la parte comercial. Sácale el máximo provecho. Es que yo por ahí le he escuchado a algunos expertos tributarios desde que tú hagas las cosas bien, incluso hasta impuestos no pagas. Eso ya está más que evidente. Entonces, el primer ejercicio es que todo tú lo saques a la luz, no ocultes absolutamente nada, que tarde que temprano en la vida todo sale. Eso sí, es, para mí ha sido un elemento claro de vida que lo que tú escondes es una bobada. Entonces, mucho menos con la DIA. Mm. Entonces, hay un tema que simplemente todo lo que tú hagas, muéstralo. Déjate asesorar, hazte acompañamiento de un buen contador, pero no solo de un buen contador, sino que un contador que sea financista, sea un analítico en finanzas es muy importante, porque ahí, digamos, en la época de la papelería tuvimos ese gran error. O de pronto los contadores en esa época, lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo porque es una profesión validosa, pero en esa época los contadores simplemente llevaban el registro y para de contar. Hoy en día las empresas necesitan a alguien que analice realmente la parte Ujú, financiera de las empresas y que obviamente los lleve por buen camino a nivel de la normativa tributaria, ¿sí? ujú. Y la verdad, eso no es tan complicado, ¿sí? Incluso uno como persona natural que tiene que declararlo, o sea, uno se ríe. O sea, si uno hace las cosas bien, no tiene ningún problema. Entonces, yo diría que esa sería como la parte esencial.
Creo que otra cosa que sería muy chévere que nos comentaras, profe, es que tú has trabajado en la escritura de algunos libros para empresarios, también eres una persona pues que ha hecho muchas consultorías para empresas en el Quindío, actualmente eres el director del Frente la. laboratorio del Emprendelab, el laboratorio de emprendimiento de la Universidad Humboldt. Entonces cuéntanos un poquito como de esa trayectoria que has tenido con los empresarios, qué cosas de pronto nos podrías compartir, enseñanzas, bueno, como tips, y más porque el emprendimiento es un tema que pienso que acá en el Quindío tiene mucha relevancia porque la mayoría de la economía se mueve a través de los emprendimientos. Entonces, cuéntanos un poco, profe, cómo has visto el panorama, qué cosas has visto que se necesitan, bueno, o sea, como con tu experiencia, cuéntanos un poco de ese tema. Bueno, mira, es que el tema de emprendimiento es enorme. El ejercicio parte uno, de cuánta cultura tienes y cuánta resistencia tienes, ¿sí? Cuando yo hablo de cultura, hablo de si realmente estás en capacidad de crear unidades empresariales, de crear empresa, ¿sí? De cómo hacerlo, ¿sí? Y de pronto hay un elemento en que nosotros como quindianos, por ejemplo, tenemos más ganas que conocimiento en muchas ocasiones, ¿sí? Y eso ya es un paso enorme. Para mí, el emprender es ganas y perrenque y que queramos hacer las cosas. Pero el conocimiento a veces se nos queda ahí un poquito dentro del tintero y me refiero al conocimiento con respecto a, hombre, realmente qué soluciones deben estar presentes en un mercado tan dinámico con el cual jugamos, no solo a nivel del Quindío, sino a nivel mundial, porque hoy en día las redes sociales es lo que está mandando la parada y nosotros tenemos que ser ya empresas mundiales o globales. Así nuestro negocio sea algo muy, muy, muy básico, muy pequeño, y perdone la expresión, porque no todos los negocios ni son básicos ni son muy pequeños, pero me refiero pues como un término. En ese orden de ideas, pues, como te decía, tenemos que arrancar como identificando como esos dolores también de nosotros como consumidores que estamos buscando, que sobre determinados gustos, preferencias, antojos, cómo nosotros como consumidores queremos que las empresas nos lo solucionen, porque ahí es donde, digamos, podemos empezar a ser un poco más estratégicos de sacar una solución. Y cuando yo hablo de solución me refiero a producto y servicio. Lo que pasa es que me gusta más hablar como de ese término. Entonces, esas soluciones tienen que tener un total impacto en el día a día de los consumidores, porque nosotros tenemos unas tareas por hacer todos los días. Y en esas tareas, cuando yo identifico esa ruta del hacer por parte del consumidor como empresario, es donde yo me voy a dar cuenta qué soluciones son las que necesita esa persona. Y si yo ya tengo un enfoque como empresario, como un emprendedor, pues le empiezo a tirar cascume, como dice por ahí Suso, en el tema y lograr pues como ese producto y a tener un elemento de diferenciación importante, ¿cierto? Que es lo que por ahí marcan mucha la teoría, que tenemos que ser diferentes, pero para mí la diferenciación es saber entender cómo nos rascamos las pulgas los consumidores, como digo yo Sí. vulgarmente. Entonces ahí hay un tema dentro de este ejercicio. No tengamos temor a preguntarle al consumidor, aunque a veces el consumidor no sabe qué quiere. Eso también es importante en ese tema. Eh, pero de vez en cuando hacer un rastreo importante, un conocimiento de lo que está sucediendo con el consumidor, de lo que está sucediendo con los competidores que son aliados para nosotros, que deben ser aliados para nosotros, entender un poco las nuevas tendencias de esas soluciones en cuanto a materias primas, en cuanto a una simple asignación de precio, no dedicarnos tanto al precio, porque es que el precio también es un arma de doble filo,
Por ahí dice un autor muy interesante que si tú vendes por precio, siempre te van a buscar por precio y no por lo que valgas como emprendedor y no lo que valga tu solución como producto o servicio. Entonces, ahí nosotros como consumidores nos malacostumbramos simplemente a comprar todo barato, pero que sea bueno y bonito. Entonces, pues ahí hay una brecha muy grande. Eh, Eso es en términos generales, digamos, como lo esencial. Ahora otra parte que piensan mucho los emprendedores es, bueno, vamos a pautar, ¿cierto? Vamos a hacer Ajá, publicidad, vamos a estar en redes sociales. Chévere, esos canales son importantes. Yo no voy en contra de lo digital, ni más faltaba, pero es que hagamos las cosas razonablemente, con conocimiento de causa. No todo el mundo está en redes sociales, yo siempre he claro, dicho eso. O si estamos en redes sociales, ¿cómo nos gustan que nos hablen? claro. ¿Cierto? ¿Cómo es el mensaje? ¿Cómo ya mis amigos publicistas y comunicadores saben cómo es el tono, cómo es el constructo del mensaje, todo ese tipo de cosas, que una cosa es para los jóvenes, otra cosa es para los adultos, otra cosa es para los adultos mayores, otra cosa es para los niños que ya están metidos, así no queramos, en redes sociales. Entonces, todo eso hay que empezarlo como a pensar un poco más, no simplemente vamos a empezar a hacer reels o vamos a empezar a hacer historias. No, cojámosla suave primero, tengamos un foco, tengamos un enfoque importante para ese consumidor, que el producto llega solo. Primero la relación, primero establezca relación y ante todo pídale autorización. Sí, porque a veces no queremos que nos hablen. Entonces, y las redes sociales van más allá. Pero bueno, digamos que eso ya son cosas técnicas que no manejo en demasía, pero sí prefiero meterle un poquito Ok, de pensamiento al cuento. Y eso nos saca en cierta forma, con todo respeto lo digo, de esos emprendimientos de subsistencia. Ese que el yogurcito, con todo respeto, sinceramente lo digo. O claro, sea, tenemos que ir más allá. Yo sé que son soluciones importantes, pero tenemos que verlas mucho más grandes. Yo sé que posiblemente Alpine, Alquería arrancaron así, pero claro. tenemos que tener una proyección mucho más grande de simplemente hacer las cosas como muy suaves, como muy tenues. No, hay que arrancar con buen ejercicio. Y como emprendedores, busquemos apoyo. Hay muchas entidades, Cámara de Comercio, Confenalco, las universidades, todas las universidades tienen una unidad de emprendimiento, la que a usted más le guste, vaya y toque puertas. Entonces, el mismo SENA con Fondo Emprender. Entonces, tampoco no nos quedemos solos y aprovechemos cuanto curso aparezca. Y hoy hay cursos gratuitos por todos lados. Eso está muy bien. Claro, y hablando de un tema tan extenso que es el emprendimiento, que uno lo podría clasificar como si fuera un ser vivo, que hay que estarlo construyendo todos los días y en todas las áreas, y también que es un tema que nunca se está desactualizando, que está en constante actualización, que nunca se va a quedar obsoleto porque todos los días está saliendo que la cosita nueva, que acá se puede vender más fácil por aquí que por allá. Entonces, es un tema tan extenso que nos podría dar todo el día acá hablando de Ah, ello, pero también queremos hablar de lo de los libros. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de escribir un libro o colaborar con la escritura de un libro. la historia es también como larga. eh, y eso se lo debo a un amigo, Norberto Gutiérrez, y también a mi ex jefe, que actualmente es la vicerrectora administrativa de la Von Humboldt, que me llevaron por ese camino, primero que todo, de hacer investigación. No investigación de mercado, sino investigación, ¿cierto? Que Sí, investigación de mercados es otra cosa que también me apasiona. Pero la investigación a mí nunca me gustaba. ajá. Y ellos me empezaron pues como a meterme en ese tema. Y pues la verdad que le fui queriendo como, tomando como cariño al ejercicio. Nos unimos para un primer libro, nos unimos 4 docentes en las áreas disciplinares claves de la administración, en la parte de talento humano, en la parte financiera, en la parte de logística y en la parte de marketing. Y ahí empezamos, digamos, como a pensar en cómo nosotros arrancamos.
con tiendas de barrio, que fue el primer libro, si no estoy mal, yo les dije que yo memoria no tenía, pero creo que arrancamos con tiendas de barrio, hacerles un diagnóstico a las tiendas de barrio aquí en Armenia. Trabajamos esas diferentes áreas, encontramos cosas interesantes en los tenderos y en esa época que abordamos los tenderos, era la época, perdón, era la época en que llegó Ara de uno justo y bueno que ya no está con nosotros y cómo estas empresas de descuento duro llegaron a Colombia y las tiendas de barrio ni se mosquearon. ¿Sí? Nada pasó con las tiendas de barrio, pero en el buen sentido, es decir, no les dio miedo, porque ellos ya tenían todo un Su ejercicio de mercado ya, comunidad sí. social. Ellos son, como concluimos con los compañeros, eso era un centro comunitario, donde consigues el chisme más nuevo como la tendencia más importante en ese momento. Claro. Entonces, y tienen su propia comunidad. Entonces ellos nos decían, sí, peligroso que vengan con precios bajos, ¿cierto? Pero nosotros ya tenemos relaciones con nuestra gente de barrio. Claro. Ahí está la esencia de las tiendas de barrio y fue una de las primeras escrituras, de los primeros capítulos, no libros, ¿sí? Ajá. Que tuve la oportunidad de participar. Eso trascendió a mini mercados y supermercados, el segundo capítulo. Ya no hablamos de supermercados a nivel nacional, sino los locales aquí en Armenia, y pues ahí digamos que se hizo nuevamente un escrito. Luego saltamos a identificar esas historias de las grandes empresas aquí en el Quindío. Ujú. Berlán, Café Quipe, Trilladora, ay, fue mi chica, me olvidó el nombre, que no me van a escuchar. Bueno, bueno, incluso tuvimos la oportunidad de entrevistar a los líderes de Café Quindío. Infortunadamente no pudimos sacar su historia, pero digamos que ese fue el segundo eh, libro en el cual participé con un capítulo. Y digamos, el enfoque de mi capítulo estaba relacionado con el marketing. ¿Sí? Claro. Entonces, ese digamos que fue como conociendo un poco las experiencias de los tenderos y de los minimercados y supermercados a nivel de marketing, como las experiencias y enfoques de estas grandes empresas como en sus historias de nacimiento. Entonces, digamos que a nivel de libros, capítulo mío, fueron 2 libros. Y de ahí para allá sí, puros artículos que pues, creo que tengo por ahí que unos 15 artículos que no son muy reconocidos, pero digamos que hacen parte de algunas revistas de investigación científica de algunas universidades y he estado en algunos congresos de semilleros de investigación y de ponencias a nivel de investigación, pero nada relevante tampoco. Profe, usted se quita los créditos, pero en realidad es muy valioso su conocimiento y su trabajo. Claro. Sería muy chévere también, bueno, digamos que hay un espacio que queremos promover en la dinámica de la entrevista y es un espacio de unas preguntas sobre el Quindío. Eh, Antes de que se me olvida, antes de que prosigamos con la entrevista y hablando del apoyo que estamos hablando ahorita de las universidades, quería hacer una mención muy especial porque hoy estamos grabando en el laboratorio de marketing de la Universidad von Humboldt. Nosotros pues ahora estamos como en una alianza con la universidad y estamos muy contentos y muy agradecidos de que nos brinden este espacio. Realmente creo que es un espacio que puede aportar también a todas las personas que hoy día están pensando en la creación de contenido. Entonces los invito a que, como decía ahorita el profe, se acerquen a las universidades, se acerquen a estos espacios para potenciar sus marcas, sus proyectos y de verdad que es muy grato saber que podemos contar con un espacio como en el que hoy en día estamos grabando. Gracias también a Cristian, que es el chico que nos está acompañando hoy como en la operación de todos los equipos y pues realmente estamos muy contentos de poder estar en esta alianza con la Universidad von Humboldt y el Laboratorio de Marketing. Para proseguir ahora sí con la entrevista, profe,
Les estaba comentando que queremos hacer una sección en Quindío Inspira como de leyendas o mitos urbanos, ¿sí? Como sabemos que en el Quindío hay algunos mitos o algunas historias que están por ahí como que están en el imaginario de las personas y son historias muy curiosas. Por ejemplo, no sé, profe, si usted había escuchado, hay una historia que es muy popular de que en una discoteca acá se apareció el diablo y de hecho que es una historia que hay en muchos, o sea, hay en muchas ciudades tienen ese mito urbano. Hay otro que me parece muy curioso que lo vi en estos días en un meme, no sé si ustedes lo han escuchado o lo han visto, que es que algunas personas consideran que el Parque de la Vida está dentro de los moteles de la ciudad, o sea, lo consideran como un motel. Entonces, cuéntenos, profe, ¿usted qué piensa de estos mitos, de estas leyendas urbanas y qué otras cosas ha escuchado como para enriquecer aquí ese imaginario sobre el territorio? Dani, pues me llevaste a la prehistoria porque prácticamente a mí me tocó lo del diablo. Eso se llamaba, si no estoy mal, Paradigma, que queda ahí en la parte de Colillas. Sí, Ajá, el exacto. Mentiras, a mí Parque. me tocó, o sea, ese suceso una semana antes o después, a ver si no lo recuerdo bien, yo estuve allá. De hecho, yo mantenía allá o en Cactus en esa época, que era cuando era joven y bello, como decimos por allí. Eh, la verdad, eso sí sonó mucho en esa época sobre esa aparición de ese personaje allá. Eso fue algo bien, además de uno lo rayó, sí, lo admito. Eso digamos que eso es un tema importante. Eh, Más mitos, no sé, me parece interesante lo que acabaste de decir, lo del Parque de la Vida. Eh, de hecho, yo este año estoy culminando una investigación del Parque de la Vida Ah, ok. sobre el tema, incluso con nuestro compañero Cristian, cuando Ok. vienen los estudiantes de colegios, les ponemos un como foco porque el Parque de la Vida no es tan visible, siendo un producto turístico bonito, siendo un pulmón de aquí de Sí, Armenia. total. Sí, y quiero hacer una buena aclaración. La Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia del Quindío es la administradora del parque. Y el actual director ejecutivo, el doctor Carlos Arturo, está haciendo un trabajo muy interesante de recuperación de muchas cosas por las cuales estaban criticando mucho el parque a nivel de mantenimiento, infraestructura. Es un parque muy grande y amerita tiempo, obviamente, pero se está haciendo una labor importantísima. Y la investigación que estamos haciendo es precisamente para mirar un modelo administrativo de espacios públicos, porque ese parque es un espacio público Claro. y una de sus grandes, digamos, barreras es la parte del sostenimiento financiero, de esa parte de sostenibilidad financiera, aunque vuelvo y repito, la Sociedad de Mejoras Públicas está haciendo un trabajo muy importante. Pero es bien interesante lo que acabas de mencionar. Y de hecho, yo hablé con el empresario quindiano que está trabajando mitos y leyendas en el parque. Este empresario vive en los Estados Unidos, pero él viene cada año, Daniel se llama, ¿no? Daniel, si no Daniel, estoy sí, mal, yo lo él conozco. viene cada año a hacer ese evento. Y ya tiene un recorrido interesante, Muy importante, interesante. pero que me preguntes a mí que si sé algunos mitos y leyendas, pues la verdad no, no estoy muy como muy ducho en el tema. Digamos que cuando uno se enfiestaba por ahí escuchaba las cosas, pero, y digo uno se enfiestaba porque uno ya no está para eso, pero el tema sí salía mucho que si tú ibas borracho en un carro y veías a una persona ahí sentada atrás, para el carro y bájese, mijo, porque eso es el tema. O sea, la parasea, que dónde están mis hijos. Bueno, esos hay una cantidad de Ok, mitos muy interesantes, interesante, muy interesante. pero era en esa época. Ahorita yo me desvinculé de esa vaina. Ok, profe. Profe, y para ya ir dando cierre, obviamente nos encantaría poder, digamos, como quedarnos aquí hablando mucho más sobre el conocimiento, porque finalmente pienso que eso fue lo que nos conectó. Fue muy interesante, pues también como nos conocimos en el diplomado de branding y todo lo que desarrollamos sobre ese tema. Pero digamos como que la parte final de la entrevista siempre es que nos cuenten nuestros invitados qué los inspiran del Quindío
¿Y qué también podemos entregar de inspiración para las nuevas generaciones, para las personas que quieren desarrollar proyectos, que quieren que el Quindío sea un lugar mejor? Entonces, como las dos cosas, las preguntas serían como qué te inspira el Quindío y cómo podemos, o sea, algo que puedas compartir que pueda inspirar también a las personas que nos estén escuchando en nuestro podcast. Dani, claro. Ahorita mencionaba que con el compañero Cristian hemos venido trabajando cuando los colegios nos visitan aquí en la universidad. Y hay una frase que me gusta mucho de Seth Godin para empezar a mirar en qué nos inspiramos. Esa frase a mí me marcó demasiado y creo que es un buen norte para comenzar a mirar de dónde saco la inspiración a partir de algo, pero que yo lo puedo ver reflejado en mi Quindío, digámoslo así. Y es una frase de Seth Godin que habla un poco cercano a lo que les voy a mencionar, y es que nuestra responsabilidad es conectar con las personas, interactuar con ellas, dejarlas mejor que como las encontramos, capaces de llegar a donde quieran ir. ¿Cierto? Mm. A partir de esa frase, nosotros con estos muchachos, con Cristian y yo, siempre les decimos, muchachos, ustedes están en un departamento que tiene todas las oportunidades del mundo. Somos un mar verde, tenemos una cordillera aquí nomás, la cordillera central, que es algo enorme, bonito, donde podemos tener muchos recursos turísticos, muchos atractivos turísticos, aprovechar no solo esa parte de visual, sino las comunidades que están en, en la cordillera. Es también otra cosa muy, muy bonita porque hay un patrimonio cultural importante. Ahí hay otro elemento de inspiración de que nosotros como individuos, y le decíamos a los jóvenes, ustedes se tienen que acercar más a esas comunidades, porque hoy en día el tema de gestión en turismo está relacionado con eso. Primero que todo, para pensar en sostenibilidad, por ejemplo, que es un tema de actualidad, entre comillas, bien manejado, tiene que ser. Es primero acercándonos a las comunidades, escucharnos, escuchar qué es lo que están haciendo, ¿sí? Para ahí sí hacerlos visibles. Ahí hay otro elemento de inspiración importante. Hagamos visibles esas comunidades, ¿cierto? Hagamos visible nuestras casas, nuestros hogares. Por ejemplo, Calarcá tiene unos espacios muy interesantes como las escaleras del cacique. Hasta hace unos años las escaleras del cacique era un foco de inseguridad, de vicio. Hoy en día, gracias a las mismas líderes de la alcaldía de allá, junto con nosotros o como universidad, se presentó un proyecto ante Montur, pero mira que la inspiración está en lo que nosotros tenemos. Simplemente pongámosles un poquito de cuidado y rescatemos algo o volvámoslo más visible. El Parque de la Vida es otra cosa. El Museo Quimbaya es otra cosa. Nos vamos para el barrio La Grecia, por ejemplo. Hace más o menos 2 años, junto con la Cámara de Comercio, trabajamos ese fortalecimiento de emprendedores al interior de ese barrio La Grecia, que queda vía Montenegro, y allá tienen un sendero ecológico. Yo creo que nadie sabe. Entonces, son elementos que hacen que, hombre, nuestro departamento, nuestra ciudad de Armenia, ¿sí? Tiene posibilidades enormes de hacer cosas por ella. O sea, Armenia está ahí y ahí está nuestra inspiración. Y cada municipio del Quindío tiene su cuento, ¿sí? Entonces, diría que cuando yo escucho a ciertos estudiantes o a ciertas personas que no hay nada que hacer, y yo le digo, ok, es tu visión, pero el tema no es ese. El tema es que miremos más allá excúsenme, de nuestras narices. Sí. Y vamos a encontrar cosas bien interesantes. Dejemos esa miopía de mercado, como decimos. Vamos paso a paso. Armenia necesita de personas como nuestras nuevas generaciones, como de nosotros mismos, y simplemente démosle luz, démosle vida. Aprovechemos ese patrimonio cultural cafetero. Ahí tenemos esa declaratoria. Hagamos algo con eso, ¿cierto? Y, hombre, aquí hay empresas hermosas, aquí hay empresas. Una de las cosas que yo agradezco de la Von Humboldt es que me ha permitido tener continuidad con ese acercamiento con los empresarios. Yo no conocía Fritomix, lo había escuchado, pero no había ido a la empresa. ¿Qué empresa tan grande? Es enorme. O sea, si uno dice, pues que yo tiene para dónde coger por todo lado, ¿sí?
falta es visibilidad, falta apoyo y falta ganas de comenzar a hacer cosas. Eso, nuestro departamento es muy grande. Ay, profe, no, me inspiro, me inspiro mucho. Pues, profe, no, agradecerle muchísimo por acompañarnos aquí en este espacio de Quiniela Inspira. De verdad que para nosotros es pues digamos como muy grato tener a invitados que nos aporten tanto conocimiento, que tengan experiencia, porque realmente no es lo mismo la visión de una persona que ha estado en el departamento durante muchos años, que ha podido compartir con muchos empresarios, que ha podido como visibilizar el mercado a otras personas que de pronto somos un poco más jóvenes, que apenas estamos haciendo estos acercamientos. Entonces creo que ese relevo generacional, ¿cierto? Como Importantísimo. esa compartir y escuchar esa visión es muy valioso. O sea, es demasiado valioso porque es también como entender un poco el contexto de lo que ha sido el Quindío. Me inspira demasiado, profe, lo que nos cuenta, de verdad que aunque usted siempre, digamos como que hable de que su trayectoria no es tan relevante, pero realmente sí ha sido ha hecho un gran aporte al Quindío con su visión, con su conocimiento y obviamente también a mí, ¿cierto? Como desde que empezamos a hacer el diplomado de marketing de branding. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación, profe. No, Dani, muchísimas gracias a ti. La verdad es que yo no busco estos espacios, nunca me han gustado como buen Piscis, nada que ver. Pero bueno, los temas sí son para contarlos y te agradezco por el espacio que me has dado. No soy muy canchero ni pantallero ni nada de esas vainas, pero bueno, cuando hay el espacio, pues uno trata, pues obviamente, de tocar temas que hemos vivido y bueno, digamos que te acompañan, una vez lo hablamos y te acompañan en ese proceso, porque pues en eso estamos. Creo que tú también me inspiras mucha confianza de poder botar información, como digo yo ya vulgarmente. Bueno, yo quiero agregar algo para cerrar y es que, tal como tú lo decías y según lo que has dicho, creo que tu pensamiento hacia la juventud está un poco enfocado a que sí, la juventud sí tiene futuro y la juventud no es como mucha gente piensa hoy en día que la juventud de ahora es la peor que ha habido y que no tenemos futuro. Yo veo, desde yo como joven, veo muchos jóvenes que están haciendo cosas en pro del departamento, en pro de nuestra Colombia, en pro del mundo y que no es que la generación esté perdida. Algunas personas tienen diferentes enfoques, pero nuestra generación está haciendo cosas y creo que es muy importante que una persona como tú lo diga y lo tenga presente porque es verdad, o sea, nosotros somos iguales que nuestra generación anterior, tal vez no tengamos las mismas capacidades, pero es un periodo de transformación donde estamos haciendo diferentes cosas y finalmente eso, dar esperanza de que sí, nosotros sí estamos haciendo cosas y vamos a lograr cosas muy grandes también. Es total, ahí está nuestra responsabilidad de cerrar esas brechas. Claro, y mira, y no había caído en cuenta, pero muy interesante como este relevo generacional que tenemos el día de hoy en el podcast. Y para cerrar, también agradecerle nuevamente a la Universidad von Humboldt por este espacio de verdad, al laboratorio de marketing, a Cristian que nos está acompañando también con la parte técnica. Y bueno, contarles que vamos a seguir nuestras, ¿cómo se dice? Como nuestra racha de invitados para que estén muy atentos al podcast. Y bueno, ya les estaremos contando de qué se viene con Quindío Inspira. Muchas gracias a todos y bueno, por acá nos estaremos escuchando. Muchas Muchas gracias. gracias.